Ya, ahí está. Iré grande. Ok, entonces antes de empezar el contenido de la clase, quería justo anunciar que el formato del examen va a ser no presencial. Va a ser como un trabajo final, tipo las tareas que hemos estado haciendo hasta ahora, pero más largo porque va a incluir como todo el programa del curso. Entonces, o sea, igual tienen la opción de hacerlo en equipo, porque, o sea, de todas maneras lo van a hacer en equipo, pero que los equipos esta vez sí no sean más de 3 personas. O sea, pero un equipo de la tarea. no, pero pueden hacerlo y entregarlo. O sea, pero el chiste es que oficialmente no se pueda más de 3 personas por equipo, okay. Y se envíen de manera electrónica, es lógico, porque tiene que, como no todo el mundo puede venir y menos en esas fechas, bueno, entonces que sea electrónico, y lo único es que se tienen que, digo, esto es un detalle, pero separar las secciones de las copias en distintas páginas, o sea, como para que si distintas personas corrigen cada sección, en particular yo y mi ayudante, que yo pueda corregir, imprimir solo la parte de los comentes y el matemático lo pueda imprimir la ayudante, ¿okay? Entonces la fecha todavía no la tengo definida porque estoy debatiendo entre adelantar la entrega o que la entrega sea el día del examen final. Lo tengo que discutir con la escuela y bueno, o sea, yo preferiría que la entrega sea antes, pero o sea, como la gente igual tiene exámenes y eso no siempre, y nos queda poco tiempo. Una tarea. Una semana antes y yo sé que no sé cómo Sí, lo que pasa es que ahorita tenemos todavía otra tarea parcial y luego sería, sí, y luego sería esta tarea que es un poco más tarde, entonces se puede eliminar una nota. Se puede eliminar una de las notas que tengan, la más baja, pero solo una. Puede ser de control o de tarea. Puede ser de cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿No han recalendarizado la fecha del examen? ¿Recalendarizado? La más de lo que... ¿En la escuela oficialmente? No. ¿Cuándo está? 23. 23. Y lo otro es que no podría mandar una planilla Excel con las notas. Ya está en línea, de modo. ¿En el modo? Sí, están todas las notas. Sí. ¿Cuánto tiempo tendríamos para hacer esa tarea de examen? Tendrían 5 días. O sea, porque la idea tampoco es que sea como un mes para hacerlo, sino que sea como, o sea, que se dediquen a hacer eso al menos 3 días seguidos, así, intenso. Porque, o sea, igual es como el examen, entonces debería de, o sea, no van a tener menos días que lo que tendrían normalmente en una tarea normal y es más larga, entonces la idea es que como que le dediquen una buena cantidad de tiempo a resolverla en un margen más o menos corto para que no sea un trabajo en equipo 100% perfecto en equipo. Así que, ok, entonces voy a hacer probablemente 2 propuestas de entrega, de como fecha de entrega de las instrucciones, fecha de entrega de y ahí por votación la que gane va a ser. Ok, entonces el día de hoy ya vamos a empezar. ¿Ya está grabando? ¿Sí? La clase de hoy vamos a seguir, si se acuerdan, antes de la clase abierta del viernes, el martes lo que vimos era la minimización de costos de la empresa con un ejemplo específico. Entonces, lo que toca hoy es, ya que ya vimos maximización de beneficios y minimización de costos, ahora vamos a tratar de entender cuál es la oferta de la empresa y tratar de ver esto un poco a nivel de mercado, a nivel de la industria, pero sobre todo hacer una relación entre lo que hemos visto hasta ahora y como todo lo que es las teorías de costos, las teorías de curvas de costos, costo medio, costo marginal, cómo se relacionan todos los costos que a lo mejor ustedes van a estar administrando en una empresa con todo lo que hemos visto hasta ahora.
Entonces, lo principal es, o sea, un punto clave aquí. ¿Se acuerdan que siempre el punto de referencia para saber cuál es el punto de producción óptimo es situarse, a la hora de hacer la maximización, las condiciones de primer orden implican que el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿no? Entonces aquí una curva que es como muy importante en términos de entender, porque la maximización nos dice cuál es el punto de producción óptimo, o sea, como es el equivalente a cuál es la elección, pero de la elección, o sea, hay lo que sería la curva de oferta de la empresa, que es para cada precio distinto cuál sería como su punto de producción ofrecido. Sería lo mismo que como que la función de demanda. Esto es la función de oferta de la empresa, a qué corresponde, y eso es algo que no hemos visto. Entonces, vimos que las propiedades del costo marginal y cómo se relaciona con los demás costos es que la curva de costo marginal cruza la curva de costo variable en el corto plazo en el mínimo del costo variable. Y esto considerando que estamos en el corto plazo. O sea, acuérdense que tenemos corto y largo plazo y las curvas son diferentes, porque en la de corto plazo se incluye un costo fijo y en la de largo plazo no hay costo fijo, todo es costo variable. Entonces, en realidad, cuando decimos el costo marginal tiene que estar encima de la curva de costo variable, es lo mismo que decir que la curva de costo medio, porque es el costo variable promedio, equivale al costo medio promedio, porque como el costo variable es igual al costo total, entonces en el corto plazo el costo marginal, o sea, la curva tiene que va a cruzar el costo variable en su mínimo promedio, y en el largo plazo la curva de costo marginal va a cruzar la curva de costo medio total en su mínimo. Entonces siempre aquí la idea es que, de acuerdo a lo que hemos encontrado en la maximización, siempre el costo marginal y el costo medio, ya sea variable o total, dependiendo si estamos en corto o largo plazo, se van a cruzar en el mínimo del costo de estas curvas de costos promedios. Es decir, el punto óptimo se va a definir como el cruce entre el medio y el marginal. Entonces, aquí lo vemos gráficamente, tenemos la curva de costo total, la curva de costo variable, la curva de costo total, que es lo mismo pero sumado al costo fijo, y la curva de costo marginal. Entonces, el costo marginal, acuérdense que es la derivada del costo total, y bueno, acá como otra manera de representarlo, solo abstraerse de todo y poner costo medio y costo marginal. Entonces, la idea es en dónde va a producir la empresa, y esto es así como un resumen de lo que vimos hace tiempo. La diferencia entre el corto y el largo plazo es esta existencia de costo fijo. Y entonces lo que a nosotros nos va a interesar es entender cuál es el costo medio de largo plazo y cómo se comparan el costo medio de corto plazo y el de largo plazo. Y en general, el costo medio de largo plazo va a estar por debajo del costo medio de corto plazo, porque el corto plazo está sujeto a un cierto tamaño de producción, a una escala de producción, mientras que la de largo plazo nosotros elegimos el tamaño de producción que más nos conviene. Entonces necesariamente el mínimo de largo plazo va a ser menor o igual al mínimo de corto plazo. O sea, solo va a ser igual si la escala es la óptima, pero en cualquier otra escala necesariamente el mínimo de corto plazo va a ser menos conveniente que el de largo plazo. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Vemos que la curva de costo medio de largo plazo es la curva envolvente de todos los mínimos de los costos medios de corto plazo. O sea, para cada nivel de escala, una cafetería, 2 cafeterías, 3 cafeterías, o sea, que nos dice cuáles son nuestras capacidades de producción. En cada una de las escalas posibles, el mínimo es donde yo voy a querer operar, ¿no? O sea, el mínimo del costo medio de corto plazo.
Y ese mínimo va a estar dado por el cruce entre el costo marginal de corto plazo y el costo medio de corto plazo. Entonces aquí las curvas en U rojas son los costos medios de cada escala y el punto de operación de la empresa va a estar dado donde se cruzan los costos marginales de cada escala con el costo medio de cada escala. Y entonces si nosotros juntamos todos esos mínimos para cada nivel de escala, eso va a representar en dónde yo voy a querer operar en el largo plazo. O sea, es una de las opciones. Y de todas mis opciones de largo plazo voy a agarrar el mínimo de todos los mínimos. O sea, busco el mínimo de los mínimos y eso me va a dar la escala óptima. En este caso va a ser la del medio, ¿no? Digo, no siempre es la del medio, pero aquí es la del medio. Sí, entonces esa es la escala que representa los menores costos medios posibles para mí, dada mi tecnología. Entonces, sí. Y para echar los mínimos de los mínimos, voy a tener que dibujar todas las cosas. ¿O hay una forma de...? Bueno, o sea, digamos que tú empiezas en una escala, en general una escala pequeña cuando empiezas tu negocio y luego dices, no, me está yendo súper bien, voy a aumentar la escala. Y ahí te das cuenta que tu beneficio bajó. Entonces ahí te das cuenta que se te pasó la mano de la escala. O si ves que todavía tienes como buen beneficio y que dices, no, a lo mejor todavía puedo aumentar más la escala. Entonces es como prueba y error y muchos negocios, no sé si se fijan, empiezan con un local y luego le suben a 2 lugares y luego de repente le suben a 10 locales y obviamente algo funciona mal, las hamburguesas saben horrible en uno de los locales. Entonces ahí vuelven de nuevo, o sea, como que van ajustando la escala de los cortos plazos hasta que ven cuál les conviene más. Entonces es un poco prueba y error. Obviamente como productores no tenemos información completa. No sé qué es esto. ¿Qué hacemos aquí? Pero en general el progreso de un negocio es que empiezas con una escala muy chiquita y luego vas creciendo y en algún momento se te pasa la mano y te das cuenta que la óptima era la anterior y como que reescalas al punto donde más te conviene según lo que empiezas a entender, porque parte de los costos se te revelan a la hora de aumentar la escala, porque por ejemplo los costos de coordinación o de distribución entre proveedores puede ser que aumentan más de lo que tú creías cuando tienes que proveer 10 puestos en vez de 2 o 3, y entonces ahí vas como adquiriendo información de costos y vas viendo en cuál, pero sí empíricamente es muy prueba y error y en general es ir de menos a más y luego en algún momento regresarte cuando ves que el beneficio disminuyó. Eso en el caso que hay beneficio, pero en general si no hubiera beneficio no aumentarías la escala. Entonces, muy bien, oferta. ¿Cuál es la oferta de la empresa? Bueno, dados mis funciones de costos y costo medio y todo, entonces en el corto plazo, o sea, lo que hemos visto como ejercicio aquí, empezamos con demandas no condicionales de factores, que es, me dan precios de factores, me dan precios del producto y yo decido cuánto contratar de los factores, lo cual va a definir cuánto voy a producir. O por otro lado, podría tener el caso de un negocio en donde yo tengo definido el nivel de producción, porque es como el número de contratos que yo adquiero a la hora de vender un servicio. Y entonces ahí lo que yo hago es, dado un nivel de producción, minimizo los costos de producción para alcanzar ese nivel necesario en el cual yo estoy comprometido. Y ahí el ejercicio que ustedes tienen que hacer es el que hicimos la vez pasada, que es encontrar una función de costos que dependa solo como del nivel de producto, o sea, el nivel de producción que me pidan. Entonces yo a la hora de hacer esta minimización con condiciones de primer orden, voy a contratar, recuérdense siempre cumpliendo la condición de que el producto marginal de cada factor tiene que ser igual a su costo marginal, o sea, la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la relación de precios entre factores. Y entonces, dado eso, voy a encontrar una función de costos.
Pero esta función de costos al final va a ser algo así. Como que si yo quiero producir 500.000 unidades, el costo mínimo al cual yo produzco esas 500.000 unidades, dada mi tecnología, va a estar dada por esta función de costos que ustedes obtuvieron según la minimización. Entonces, dada esta función de costos, ya, o sea, ya como que esta es la tecnología que tienen, la encontraron, ¿ok? Y de ahí pueden calcular el costo marginal, que es la derivada del costo con respecto al producto. Pueden encontrar el costo medio, que es el costo entre cuántas unidades produzco. El costo variable, si es que la función de costos tiene costos fijos o no, o solo el costo variable promedio, o el costo total promedio, o así, y ahí van viendo más o menos cómo, o sea, pueden caracterizar sus costos sacando el marginal, el medio y todo. Y esto en realidad es como, para ustedes es mucho más fácil que para los alumnos de control de gestión, porque ustedes saben derivar. Entonces, tienen la función, solo la derivan o la dividen, o sea, es como muy fácil. O sea, lo más difícil es encontrar la función de costos, pero si ustedes ya tienen la función de costos, lo demás es así como, debería de ser muy fácil. Entonces, ahora ya que conocemos esto, decimos, bueno, sabemos el costo al cual se produce, sabemos cuál es el costo marginal, que es una función, y el costo medio, pero también sabemos que este costo marginal varía en función de cuál es mi nivel de producción. Entonces, algo clave es para entender en dónde nos conviene situarnos, dado que tanto el costo medio como el costo marginal van a determinar mis beneficios, que el beneficio, si yo estoy en un mercado competitivo, el beneficio siempre va a ser mis ingresos P por Y menos los costos. Entonces, para saber en dónde me conviene estar, entonces tengo que entender cómo se comportan los costos de mi empresa. Y aquí algo clave es ver cómo cambia el costo marginal cuando yo aumento mi nivel de producción, que esto en realidad es equivalente a decir cómo cambia mis costos, pero en realidad como es la segunda derivada de los costos. Esto porque es cómo cambia el costo marginal cuando aumenta el producto, y el costo marginal es la primera derivada. Entonces, aquí algo importante es la primera derivada y luego la segunda derivada para ver si los costos marginales están en una parte decreciente o creciente, ¿no? O sea, si esta es la curva de costo marginal, puede ser que al principio sea decreciente y luego sea creciente. Entonces, si este es el nivel de producción y este es el costo, bueno, costo marginal, ¿en dónde le va a convenir situarse a la empresa? ¿Cuando es decreciente el costo marginal o cuando es creciente? Cuando es decreciente. O sea, yo como empresa, ¿en dónde me conviene situarme? O sea, ¿cuál va a ser intuitivamente? ¿En qué parte voy a decidir operar? ¿Cuando el costo marginal es decreciente o cuando es creciente? Pero, ¿qué pasa si es decreciente? ¿Qué significa que el costo marginal sea decreciente? Que por una unidad más eficiente. Claro, que si yo decido aumentar mi producción en una unidad más, el costo de la producción de esa unidad adicional va a ser más bajo que el anterior. Entonces, pero si estoy ahí, entonces ¿qué me conviene hacer? ¿Producir más o menos? Producir más. Si estoy aquí, pues me voy a mover para allá. Mientras el costo marginal sea decreciente, ¿a mí qué me va a convenir? Producir más. Entonces, siempre voy a producir más mientras sea decreciente, lo cual quiere decir que en el óptimo no voy a estar como en equilibrio en un punto en donde sea decreciente, porque en ese punto yo podría ganar más produciendo más. Entonces, aquí está, o sea, tengo incentivos a aumentar mi producción, y aquí
aquí yo sé que cada unidad adicional me está costando más que lo que me costó la unidad anterior, pero eso no necesariamente quiere decir que no me conviene aumentar la producción. ¿De qué va a depender? ¿De cuánto gano por esa unidad adicional? Entonces, mientras la diferencia entre el costo marginal y el precio sea positiva, o sea, precio menos costo marginal, me va a seguir conveniendo producir más. Si bien mis costos van a estar aumentando marginalmente, siempre cada unidad adicional me sigue aportando, aunque sea un peso. Entonces, aunque sea poco, si yo puedo ganar más, voy a seguir queriendo producir más. Pero hasta llegado al punto en donde el precio ya es menor, gracias, al costo marginal, entonces ahí quiere decir que la última unidad ya me costó más de lo que me aportó. Acuérdense que lo que me aporta cada unidad es el precio. O sea, el ingreso marginal en competencia perfecta siempre es el precio. ¿Cuánto gano si yo produzco una unidad más? En lo que la vendo, su precio. ¿Cuánto me cuesta producir esa última unidad? El valor del costo marginal en ese nivel de producción. Entonces, mientras el valor de producción sea menor unitariamente al precio, voy a aumentar la producción. Pero, no, o sea, voy a dejar de aumentar la producción en el punto en donde el precio, o sea, si el precio está aquí, está definido como 100 pesos, entonces yo voy a querer producir este nivel del precio cero, este nivel de producción. Entonces, si el precio es más bajo, si el precio o más alto, si el precio fuera 200, entonces todas estas unidades igual me va a convenir seguir aumentando la producción, porque en eso hay más unidades en que la última unidad me sale más barata de lo que gano por cada unidad. Entonces, el precio prima. Entonces, cada vez cuánto voy a querer ofrecer va a estar determinado por el precio. Digamos aquí, no sé, digamos 80. Pero ¿qué pasa? Aquí es el mínimo del costo marginal. ¿Qué pasa? El medio, aparte tenemos como lo del costo medio. Esa es otra. Por ejemplo, digamos que esta es mi curva de costo medio. Y acuérdense que una cosa es el costo de la última unidad y otra cosa es el costo promedio de todas mis unidades. Entonces, ¿cuál es el punto de cierre para la empresa? O sea, ¿en dónde la empresa va a empezar a perder dinero? Es cuando el precio está debajo del costo medio, no cuando está, o sea de entrada, o sea, acá, digamos que este es el mínimo de su costo medio, y más allá de, por ejemplo, si tuviéramos un precio aquí, no sé, de 20, entonces si yo, cualquiera que sea mi nivel de producción elegido, yo estaría perdiendo. O sea, por ejemplo, si estuviera produciendo aquí, entonces todo este rectángulo de acá representaría pérdidas. Entonces, ¿cuál va a ser como mi curva de oferta a nivel empresa? O sea, ¿cuál va a ser lo que yo voy a estar produciendo dependiendo del precio? Eso va a estar determinado por la curva de costo marginal, pero solo la parte de la curva de costo marginal que está por encima de la de costo medio, porque precios que están por debajo del mínimo del costo medio van a representar pérdidas. Entonces, a partir de aquí, digamos, este de acá es el punto de cierre de la empresa. Entonces, yo voy a ajustar mi oferta o cuánto quiero producir a los precios, y entre más alto el precio, más lo que yo quiero ofrecer, pero va a haber un precio como un precio mínimo o un piso de precio que debajo del cual a mí ya no me va a convenir producir nada,
y eso está dado por el mínimo del costo medio. O sea, porque debajo del mínimo del costo medio, entonces ya el costo medio sería más alto que el precio, estaría perdiendo dinero por cada unidad producida acá. Entonces, digamos que esto es un precio de pérdida. Acá. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que la oferta de la empresa va a estar determinada por el costo marginal y que el punto de cierre de la empresa va a estar dado por el mínimo de su costo medio. Pues por encima del costo medio, el mínimo del costo medio, cada unidad me da algo de beneficio. Por debajo no me da nada, me da pérdidas y mientras esté en la parte creciente, y por ejemplo si yo estuviera acá, o sea, para cada precio, si se fijan, hay, o sea, como que puede ser que yo tuviera como otro nivel de producción aquí en donde se podría cruzar con el costo marginal, pero ahí habría beneficios que yo estoy dejando de obtener, entonces en realidad ahí estaría como minimizando mi beneficio, digamos. Entonces lo que yo quiero es maximizar el beneficio y eso está en la parte creciente del costo marginal. Entonces, matemáticamente, bueno, aquí obviamente hay ciertos supuestos que se me ha olvidado recalcar, pero el punto número 1 es que yo soy precio aceptante, que si yo produzco 0 o produzco 1.000.000 de unidades, el precio no cambia. Entonces, de alguna manera mi curva de oferta es cómo yo empresa reacciono a distintos precios, pero lo que yo haga no cambia el precio. Entonces soy como precio aceptante. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy en un mercado con otros competidores, que mi margen, que mi como poder de mercado es muy bajo, o sea, el market share que tengo es, digamos, súper pequeñito, de tal manera que yo no puedo afectar el precio con mis decisiones. Eso lo vamos a trabajar después, pero eso quiere decir que estoy en un mercado muy competitivo, lo cual implica que hay libre entrada al mercado, porque si no hubiera libre entrada, entonces los que estamos adentro tendríamos influencia sobre el precio, porque podríamos bajar el precio a propósito o subir el precio para tener más beneficios, y como nadie puede entrar a ofrecer algo a un precio más bajo, la gente tendría que comprarlo más caro y yo podría como que estar manipulando el mercado para aumentar mis beneficios artificialmente. Aquí la idea es que yo el precio lo tengo que tomar y nada de lo que yo haga va a cambiar el precio. Entonces hay libre entrada y salida del mercado, el mercado es homogéneo. Eso también quiere decir que, no sé, si yo estoy vendiendo zapatos, mis zapatos no tienen ninguna o sea, no hacen que vuele la gente, o sea, es un producto homogéneo con sustitutos. Porque si yo tuviera una patente, entonces nada de esto sería verdad, sería una especie de monopolio, en el sentido que solo yo puedo vender el tipo de zapatos que yo inventé, que tiene algo que hace que la gente quiera pagar más que lo demás, o que no tiene sustituto. Entonces, a la hora de no tener sustituto, es como si hubiera barreras a la entrada de ese mercado. ¿Okay? Entonces, como un monopolio, ¿sí? o como un laboratorio con una patente de un medicamento, por ejemplo. O sea, hoy salió el informe de la Comisión de Competencia sobre el mercado de medicamentos. Entonces, que ven que los laboratorios, ahí se mostró, los laboratorios que venden ciertos medicamentos que tenían como marca o que eran los patentados, manejan una proporción del mercado muy grande. Y aun cuando tienen sustitutos, la gente no percibe los sustitutos como sustitutos, entonces a pesar de que existe un sustituto más barato, la gente no lo compra y entonces pueden mantener sus beneficios extraordinariamente altos comparado a otros países. Entonces como que parte de la explicación, según el informe, viene por el hecho de que la gente no percibe los sustitutos como sustitutos, entonces es como si pudieran seguir operando como monopolios a pesar de que su patente ya expiró. Entonces, aquí es muy importante pensar que nuestro producto es homogéneo, no está patentado y tiene sustitutos perfectos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve en términos de la demanda? ¿O por qué yo cuando pongo precios hago rectas horizontales? Eso es equivalente a decir que la demanda que yo enfrento es totalmente elástica. ¿Se acuerdan de las elasticidades?
Esto es una demanda totalmente demanda en competencia. En donde pequeñas variaciones en el precio, es el precio de equilibrio. Entonces, y esta es la cantidad demandada, digamos. Pequeñas variaciones en el precio, o sea, a la alza, implican, esto lo que está diciendo es, implican que la demanda por productos con el precio por encima de este es cero, y luego la demanda por productos con este precio está dada en algún punto acá, dependiendo de cuál va a ser la oferta, digamos. Entonces, lo que estamos aquí, la oferta de mercado, que es la suma horizontal de todos los oferentes de las empresas, va a tener pendiente positiva. Entonces, digamos que esta es la oferta y esta es la demanda. Y entonces es como si este va a ser el nivel de producción de la industria, va a estar determinado por el cruce entre la oferta y la demanda se ve como una recta absolutamente horizontal. Eso es solo por el hecho de que estamos en competencia perfecta. Ahora, ¿cómo se ve la demanda de un monopolio? Es una demanda que tiene pendiente negativa, lo cual quiere decir que yo puedo decidir producir menos y subir el precio, igual voy a vender algo, o producir más y bajar el precio y voy a vender mucho más. Entonces, como monopolio, o sea, o como productor con algún margen de mercado, o sea, que tengo poder sobre el precio impuesto, yo enfrento una demanda no elástica, sino como con pendiente negativa, en donde el trade-off que tengo que decidir, o sea, que voy a estar enfrentando, es producir más y venderlo más barato, o producir menos y venderlo más caro, pero tengo que vender menos. Entonces, no por ser monopolista me va a convenir producir mucho y tener todas las ganancias, porque dado que mi nivel de producción influye en el precio del mercado, entre más decido producir, más bajo va a ser el precio al cual vendo cada una de mis unidades. Entonces, por cada unidad adicional hay una pérdida marginal, en el sentido de cada una de las unidades vendidas van a venderse un poquito más baratas. Entonces, el monopolista va a buscar, de hecho, para el monopolista, contrariamente a nosotros, el máximo beneficio, si esta es la demanda que enfrenta. Entonces, en este caso, para el monopolista, esta es la demanda y esta es la curva de ingreso marginal. Esta es la demanda, depende del precio, y este es el precio de venta. Entonces, igual nuestra curva de oferta o algo así va a estar determinado por el costo marginal, pero la diferencia es que en vez de, esto es a nivel como empresa, ¿no? Porque esto es en el mercado, y esto es empresa no competitiva, más bien monopolista, y la empresa competitiva tiene una demanda así, y entonces tiene, por ejemplo, los mismos costos marginales, pero aquí tenemos una demanda que es totalmente horizontal. Este es el precio y este es como la cantidad de producción. Entonces, ambos están haciendo lo mismo, es empresa competitiva. Ambos quieren maximizar su beneficio, que está dado por precio, por cantidad producida menos mis costos. O sea, tanto el monopolio como la empresa que es perfectamente competitiva tienen la misma función objetivo de maximizar el beneficio. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que para la empresa competitiva, este precio, en este caso, este es una constante dada por
precio, color, constante P estrella, mientras que para el monopolista el precio no es una constante, sino es una función de mi misma producción, de tal manera que el monopolista lo que va a estar haciendo es maximizando el precio que depende de lo que yo decida por la producción, o sea, en vez de P es P de Y por Y menos el costo de producir Y. Entonces, a la hora de sacar las condiciones de primer orden, en ambos casos tenemos que las condiciones de primer orden, el beneficio marginal, o más bien, o sea, si yo quiero que el beneficio sea, la derivada del beneficio con respecto al producto sea igual a 0, o sea, esto quiere decir que la derivada de mis ingresos con respecto al producto menos la derivada de mis costos con respecto al producto sea 0. Eso quiere decir que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto se tiene que cumplir sí o sí en ambos casos, tanto para el monopolista como para el productor en competencia, pero la diferencia es que en uno la función de ingreso marginal depende del producto, y en este caso está dado por esta recta de acá, por ejemplo, y en el otro caso el ingreso marginal es igual al precio. ¿Okay? Entonces aquí voy a escribirlo acá arriba. ¿Eso es ingreso marginal? Sí. Entonces, ingreso marginal, digamos, por ejemplo, si lo pongo así, en competencia, y aquí en monopolio o con algún margen de mercado, digamos, el ingreso marginal en competencia es igual al precio al cual vendo mi producto, y es una constante que no depende de mí, mientras que para el monopolio es una función que es igual a cómo cambia mi ingreso. Entonces la derivada de P de Y por Y con respecto a Y, ¿ok? Y como P de Y es una función, entonces aquí ¿cuál es la derivada de P de Y por Y? Es igual a la derivada del precio respecto a Y por Y más la derivada de Y es 1 por el precio de Y. Esta es la función de ingreso marginal de algún competidor, ya puede ser un monopolista o simplemente un duopolista o algo así. Mientras que los costos marginales son los mismos. O sea, igual, y dependen del nivel de producción. Okay. Entonces aquí, o sea, lo único, o sea, como intuitivamente, Profe, sí, ahí nos falta el P por Y, incompetencia. costo marginal y P. P por Y, o más solo P. Es que es marginal, entonces es como la derivada. Sí. O sea, si yo podría poner acá ingreso, y ahí tendría P por Y. Y aquí competencia. Pero igual. Entonces, una cosa es el ingreso y otra es como el ingreso marginal, o sea, la derivada de esto con respecto a Y. Si P es una constante, es P. La derivada de esto con respecto a Y, dado que P no es constante de una función, es la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si la demanda es
igual a 24 menos P al cuadrado, digamos. Esta es la función de demanda. Mejor es el precio. Entonces, la derivada, a lo mejor luego les pongo un ejemplo, porque aquí no estamos yendo un poco al margen de lo que queríamos cubrir hoy. Pero simplemente el mensaje principal es que la función de oferta del productor, independientemente si es una empresa no competitiva o una empresa competitiva, va a estar dada por la curva de costo marginal. Va a operar solo por encima de los costos medios, porque aun si tú eres monopolista, no por ser monopolista quiere decir que tu tecnología te da para tener beneficios. De hecho, muchos de los monopolios son monopolios naturales en el sentido de que la razón por la cual no hay más empresas es porque hay costos fijos gigantes. Incluso algunos están subsidiados por el Estado. O sea, por ejemplo, algunas hidroeléctricas, o sea, empresas de agua, de electricidad, tienen unos costos fijos. Por ejemplo, digamos que si el costo medio está así, entonces digamos que en este caso el costo medio, entonces el monopolista va a querer operar acá, bueno, donde no, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces el punto máximo sería acá, este sería el nivel de... Pero ahí, aun cuando sus beneficios están al máximo, en este nivel de producción, con máximo beneficio, vemos que el costo medio de ese nivel de producción es más alto que el precio de venta. Entonces, en este caso estaría teniendo pérdidas, y entonces muchas veces el Estado viene y subsidia al monopolista para que pueda seguir operando. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, monopolista o competitivo, necesitamos que el precio esté por encima del costo medio. Por ejemplo, si este es mi costo medio, está muy bien. Entonces yo voy a operar acá y todo esto va a ser un beneficio positivo para mí. ¿Okay? Con máximo beneficio. ¿Okay? Entonces, todo lo que esté por debajo del costo medio, del mínimo del costo medio, entonces son operaciones que yo no voy a querer hacer, ni estas de acá, ni estas de acá. Quiere decir que en realidad yo no voy a operar con pérdidas, nunca. Entonces, ahora matemáticamente, cuando vemos esto, o sea, todo esto los estoy platicando, pero también pueden, aquí hay un ejemplo, tenemos una función de costos, sacan el beneficio, sacan la derivada del beneficio, les da ingreso marginal igual a precio, el costo marginal es igual a 10Y, y entonces vuelve a ser la oferta de la empresa, dado ese costo marginal, va a ser ingreso marginal igual a costo marginal. Si el costo marginal es igual a 10 por Y, entonces el precio tiene que ser igual a 10 por Y en el óptimo, lo cual quiere decir que yo voy a decidir producir, si despejan Y, P sobre 10 unidades. Para esa empresa, ese va a ser su nivel de producción que maximiza su beneficio. ¿Sí? Entonces, como ven, matemáticamente es muy sencillo. Lo más complicado es plantear bien el problema y usar la función de costos cuando tienen la función de costos, y si no tienen la función de costos, hacer la maximización antes de dedicarse a ver el nivel de producción óptimo. Okay. Muy bien. Ahora, ¿cómo se caracteriza el ingreso marginal? Es la derivada del beneficio con respecto al nivel del producto.
todo esto es lo que ya les estuve platicando. El ingreso marginal en la empresa competitiva es el precio, pero en la no competitiva es la derivada de la función de precios por Y. Entonces usan la regla de la cadena y sacan una expresión que les da ingreso marginal. Y bueno, intuitivamente, si el precio está encima del costo marginal, eso quiere decir que vamos a tender a aumentar la producción porque nos podría aumentar el beneficio. En el caso contrario, tendríamos que reducir la producción. Y en el óptimo, o sea, antes lo vimos matemáticamente según las condiciones de primer orden, pero intuitivamente esto es lo que está detrás. Que en la medida en donde el precio no sea igual al costo marginal, estoy en una situación subóptima en donde me convendría aumentar o disminuir la producción y eso me daría más beneficio, ¿ok? Entonces, otra cosa es que tengo que cubrir mis costos. Y adelantándonos un poco, vamos al último concepto de la clase de hoy, que es el excedente del productor. A ver cómo lo presenté. Agua. Esta diapositiva de aquí estaba mostrando la condición, no se ve el letrero, pero es la condición de cierre de la firma, que también ya lo vimos, que es si el precio está debajo del costo medio, entonces no voy a querer operar. En el corto plazo, o sea, hay una diferencia entre corto y largo plazo, ¿cierto? En el largo plazo no hay costo fijo, entonces lo que tiene que estar, o sea, el precio tiene que estar encima del costo medio. En el corto plazo, como habíamos visto antes, el precio tiene que estar encima del costo variable. No necesita estar encima del costo total, solo del costo variable. Ahora, si está encima del costo variable y debajo del costo total promedio, eso quiere decir que la empresa está teniendo pérdidas, ¿es cierto? Entonces, la típica pregunta ¿es posible que una empresa opere a pérdidas? Y la respuesta es sí, porque, o sea, si yo cubro mis costos variables, igual me conviene tener operaciones porque mis pérdidas, o sea, mis beneficios, aunque no cubre todos mis costos, cubre los variables y cubre parte del costo fijo. Entonces, si yo decidiera cerrar operaciones y no producir nada, igual tengo que cubrir la totalidad del costo fijo. Mientras que si el precio está encima del costo variable promedio, al menos una fracción del costo fijo lo estoy cubriendo con mis beneficios. Tal vez no la totalidad y por eso tengo pérdidas, pero en la medida en que algo estoy cubriendo me conviene seguir operando. Ahora, si ni siquiera cubro los costos fijos, entonces ahí cada unidad hace que la pérdida aumente todavía más, o sea, es el costo fijo más lo que pierdo por cada unidad producida, y ahí sí me conviene cerrar operaciones. Entonces, punto de cierre para el corto plazo es cuando el precio está debajo del costo medio variable. Punto de cierre en el largo plazo es si el precio está debajo del costo medio, ¿okay? Porque ahí no hay variable, no hay costo fijo, entonces ahí lo que importa es el costo medio total o costo medio variable, que es lo mismo en el largo plazo. Ese es el punto de cierre, que era como algo de lo. Otra cosa es la oferta corresponde al costo marginal, que está la curva del costo marginal por encima del costo medio. Y el último concepto es la idea del excedente del productor. ¿Qué es el excedente del productor? Depende si estamos en el corto o en el largo plazo. Si estamos en el corto plazo, el excedente del productor es mis ingresos menos mis costos variables. Entonces esto se representa por esta curva de acá. El área de ahí es o sea, en vez de sacar como el beneficio promedio, es sacar para cada nivel de producción exactamente cuánto estoy ganando, o sea, cada unidad que produzco cuánto me está dando, y eso me lo va a dar la diferencia entre el precio y la curva de costo variable en ese nivel de producción. Entonces es como una manera de sacar un beneficio como más preciso, en el sentido, porque no es un beneficio promedio, sino es para cada unidad. Como sabemos que los costos cambian según la unidad producida,
producir la unidad 2 es mucho más caro que producir la unidad 100 por cosas de escala. Entonces, lo que gano en cada unidad es distinto. Y el área que está entre el precio y la curva de costo variable es el excedente del productor. Okay. Ahora, en realidad, en el largo plazo, como el costo variable es el costo medio, el beneficio y el excedente del productor es lo mismo. ¿Okay? Entonces, el excedente del productor es ingresos menos costos variables en corto plazo, y en largo plazo es ingreso menos costos, o sea, el beneficio. Entonces ese es como el último concepto que está aquí. El excedente del productor se saca con integrales, si quieren, que saben integrar. Entonces, el último gráfico tenemos en negro el cuadrado que representa mis beneficios, o sea, digo, mis ingresos, precio por cantidad producida, y en rojo es, si yo le quito el costo de producción de cada unidad a cada nivel, me queda el excedente del productor para cada nivel de producción dado, que es igual al beneficio si no tengo costos fijos. ¿Okay? Con eso terminamos todo lo que es teoría de costos de la empresa. Y la próxima vez va a ser un resumen de la productividad y los conceptos de productividad.